Hay una pregunta que hoy resuena en todo el mundo. ¿Por qué China, con todo su poder económico, parece generar tanto rechazo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa cuestión tan compleja. Sería muy fácil, ¿no? Quedarse con las respuestas simples. Es que son agresivos o, es por el comunismo. Pero la verdad es que eso es quedarse muy en la superficie. Lo que vamos a analizar, basándonos en nuestra fuente, nos revela una red de causas mucho más profundas y francamente más preocupantes. La verdadera raíz del problema, según este material, no es que haya una maldad intencionada o algo por el estilo. Es algo más sistémico, una imparable estructura de Estado. Es como el resultado de una reacción en cadena de historia, política y estrategia que se ha ido acumulando durante décadas. Y para entender bien esa estructura, lo primero que tenemos que hacer es viajar un poco al pasado, porque las acciones de China hoy están totalmente ancladas en dos ideas históricas que lo definen absolutamente todo. El primer concepto clave es el pensamiento Chonghua. A ver, para que se entienda fácil, no se trata de ver el mundo como un tablero de naciones iguales. Para nada. Es más bien como una pirámide, y en esa pirámide lo que importa es la jerarquía, el rango. Entonces, claro, cuando tu diplomacia parte de esa base, los demás no lo ven como una colaboración entre iguales, sino como un intento de imponer un orden. Y a esa visión jerárquica hay que sumarle un trauma nacional profundísimo, el siglo de la humillación. Fue un periodo de derrotas constantes y de subyugación por potencias extranjeras. Esa herida, esa memoria sigue muy viva hoy. Y de esa herida nace una promesa nacional, casi un mantra, nunca más volver a ser débiles. Pero aquí viene la paradoja. Esa mentalidad de víctima que está tan arraigada hace muy difícil que el país se vea a sí mismo como lo que es hoy, una potencia dominante. Por eso, cualquier crítica que venga de afuera, por legítima que sea, la filtran a través de ese lente y la ven como un acto de hostilidad. Muy bien, ahora veamos cómo esta mentalidad histórica se conecta directamente con el sistema político actual, que es una estructura, como vamos a ver, con muy poco espacio para la flexibilidad. Y esto nos lleva a una diferencia que es fundamental. En la mayoría de las democracias, un gobierno es legítimo porque la gente lo votó en unas elecciones. Punto. Pero el Partido Comunista Chino basa su legitimidad en otra cosa completamente distinta, en cumplir, en entregar resultados como crecimiento económico y restaurar el prestigio nacional. La consecuencia de esto es tremenda. Para el gobierno, ceder en una disputa internacional no es solo perder un punto diplomático, no. Es poner en riesgo su propia legitimidad dentro de casa. Esto crea un sistema increíblemente rígido, donde dar marcha atrás es casi imposible, lo que obviamente alimenta esa percepción de un poder inflexible y autoritario. Y así llegamos a un año que lo cambió absolutamente todo, 1989. La masacre de la plaza de Tiananmen fue una fractura total. Para gran parte del mundo fue la represión brutal de un movimiento que pedía democracia, pero para el Partido Comunista fue contener lo que veían como una amenaza existencial a su poder. Esa brecha gigantesca en la percepción lo cambió todo. Desde ese momento, cualquier mención a los derechos humanos se interpreta como un ataque directo. Ok, avancemos rápido a la era moderna. China se convierte en la fábrica del mundo. La lógica nos diría que este poder económico traería consigo respeto y admiración, pero sorprendentemente ocurrió justo lo contrario. Aquí tenemos otro choque de percepciones. Lo que para China eran atajos, digamos, necesarios para su desarrollo, cosas como la transferencia forzosa de tecnología o la falta de respeto a la propiedad intelectual, para sus socios comerciales eran simple y sencillamente trampas. Y la tensión económica empezó a escalar. Con la llegada de Xi Jinping, la estrategia de ocultar la fuerza se fue por la ventana. Se adoptó lo que se conoce como la diplomacia del guerrero lobo, una postura mucho más agresiva, mucho más confrontacional. El objetivo era doble: proyectar poder hacia afuera y al mismo tiempo consolidar la unidad dentro del país, sobre todo ante la desaceleración económica. Y todo esto nos lleva a 3 puntos que, según la fuente, transformaron la desconfianza en un verdadero choque de valores. Estos fueron, por decirlo así, los golpes decisivos. Y esos 3 puntos de inflexión se manifestaron en 3 áreas clave. Primero, su estrategia económica global. Segundo, sus acciones en sus propias fronteras. Y finalmente, el trato a sus minorías étnicas.
Primero, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se presentó como un gran proyecto de cooperación, pero muy pronto fue percibida como una diplomacia de la trampa de la deuda, con casos como el del puerto de Hambantota, en Sri Lanka, donde préstamos que no se podían pagar llevaron a ceder infraestructura clave. El mundo comenzó a verlo no como ayuda, sino como una herramienta para erosionar la soberanía de otros. Luego, el tema de la soberanía. La construcción de islas artificiales militares en el mar de China Meridional, las constantes incursiones en las zonas económicas de sus vecinos y la creciente presión militar sobre Taiwán, todo esto proyectó la imagen de un Estado que utiliza la fuerza para cambiar el status quo a su favor. Y finalmente, el punto más grave de todos, las políticas en Xinjiang. Mientras China afirma que sus campos de internamiento masivo son centros de reeducación para combatir el terrorismo, la comunidad internacional lo ve como asimilación forzada y en muchos casos directamente como un genocidio cultural. Este tema ya transformó el desacuerdo en una brecha de valores que parece insalvable. Y ya antes de terminar, hay una distinción que es absolutamente vital hacer, para que no haya ningún malentendido. Es clave entender esto. La crítica y la desconfianza no son hacia el pueblo chino, su cultura milenaria o su gente. El problema que hemos descrito aquí se centra específicamente en las acciones y la estructura del aparato estatal chino. En resumen, el rechazo mundial hacia China no es accidental, ni es una conspiración. Es la consecuencia lógica de una cadena de factores, una memoria histórica de humillación, un sistema político que es inflexible por naturaleza y una estrategia de poder que ha sobrepasado las líneas rojas de la comunidad internacional. Nuestra fuente nos deja con una pregunta final, que es muy potente. ¿Se convirtió China en una gran potencia que empezó a ejercer su fuerza mucho antes de aprender cómo debe comportarse una? Porque mientras la estructura que hemos analizado no cambie, la desconfianza del mundo probablemente tampoco lo hará.